La mañana empezó como de costumbre. Yasmín entró en la oficina de Golden Trust Insurance a las 8:30 en punto, como había hecho durante los últimos 15 años. Saludó con la cabeza a Billy, el guardia de seguridad que siempre la recibía con una sonrisa amable, y se dirigió a su mesa en el departamento de siniestros. «Buenos días, señora Clark», la saludó Maggie, una joven becaria que se había incorporado recientemente al equipo. Yasmín le dio las gracias con una pequeña sonrisa. Maggie le recordaba a sí misma cuando era más joven, igual de enérgica y diligente. Dejó la taza sobre la mesa y encendió el ordenador, preparándose para otro día de trabajo. Últimamente, el trabajo le parecía más duro de lo habitual. Tal vez se debiera a que Evan trabajaba cada vez más tarde y ella no dormía bien. Decía que a su empresa de construcción le habían adjudicado un gran proyecto y que requería tiempo extra. Yasmín le creyó. Después de 23 años de matrimonio, no tenía motivos para dudar de su palabra. «Señora Clark, estamos teniendo problemas con el caso Henderson». La voz de Maggie la sacó de sus pensamientos. Yasmín suspiró y abrió una carpeta en su ordenador. De repente le empezaron a doler los ojos, las letras de la pantalla se veían borrosas. «A ver», murmuró, intentando enfocar la vista. De repente, la habitación empezó a dar vueltas. Yasmín intentó levantarse, pero sus piernas no se movían. Oyó la voz preocupada de Maggie. «Señora Clark, ¿se encuentra bien?». Lo último que recordaba era la sensación del suelo cerrándose sobre su cara y los gritos de sus compañeros. Cuando Yasmín abrió los ojos, una enfermera anciana de ojos amables se inclinaba sobre ella. «Bienvenida, querida», le dijo suavemente. «Te desmayaste en el trabajo». Yasmín intentó levantarse, pero la enfermera le puso suavemente la mano en el hombro. «Tómate tu tiempo. El médico estará pronto contigo». «¿Qué hora es?», preguntó Yasmín, intentando orientarse. «Llevas inconsciente unas 2 horas». Yasmín buscó su bolso, que alguien había colocado junto a la cama. Con dedos temblorosos, sacó el teléfono. 5 llamadas perdidas de Maggie, ninguna de Evan. Marcó su número, pero lo único que oyó fueron largos tonos de llamada. Media hora más tarde, el doctor Thompson entró en la habitación. Examinó detenidamente a Yasmín y revisó los resultados de las pruebas. SRA. «Clark, su estado se debe al exceso de trabajo y al estrés», le explicó. «Tiene la tensión alta y los niveles de cortisol son altísimos». «¿Cuánto tiempo hace que no descansa?», se preguntó Yasmín. Los últimos meses habían sido muy estresantes. Había estado trabajando horas extras, tratando de no pensar en la ausencia de Evan en casa. «Yo no me acuerdo», admitió con sinceridad. «Verá, el médico hizo algunas anotaciones en el historial. Necesita descansar. Voy a escribir una remisión para exámenes adicionales y recomendaciones para su régimen. Pero ahora mismo, lo más importante es que descanse y se relaje». Yasmín volvió a intentar llamar a su marido. Esta vez el teléfono estaba apagado. Escribió un mensaje. «Estoy en el hospital St. Mary. Me desmayé en el trabajo. Estoy bien, pero me gustaría que vinieras». «¿Vendrá alguien a recogerte?», preguntó la enfermera mientras ayudaba a Yasmín a empaquetar sus cosas. Intentaré llamar a mi marido otra vez», respondió ella, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza. Pasó 1 hora, pero Evan seguía sin contestar. Maggie se ofreció a llevarla a casa, pero Yasmín se negó. «Llamaré a un taxi», dijo, intentando parecer segura de sí misma. De camino a casa, Yasmín miró por la ventanilla un Cleveland otoñal. Hacía 23 años, Evan y ella habían comprado su primera casa en las afueras, pequeña pero acogedora. Más tarde, cuando el negocio de construcción de él despegó, se mudaron a una casa espaciosa en un barrio prestigioso. A Yasmín le encantaba aquella casa, aunque últimamente parecía demasiado vacía. Un taxi se detuvo frente a su casa.
Yasmín pagó al conductor y se dirigió lentamente a la puerta principal. Todavía estaba un poco mareada y tenía la garganta seca. Ansiaba una ducha caliente y una taza de té relajante. Al sacar las llaves, Yasmín se dio cuenta de que el coche de Evan estaba en la entrada. Qué raro, pensó. A estas horas suele estar en el trabajo. Tal vez, después de todo, había recibido su mensaje y había venido a ver cómo estaba. Al abrir la puerta, Yasmín oyó voces apagadas en el salón. El corazón le dio un vuelco cuando la risa de una mujer, tan joven y despreocupada, sonó con especial claridad. Se quedó paralizada en el pasillo, incapaz de moverse. ¿Estás segura?, llegó la voz de Evan, y había en ella una ternura que Yasmín no había oído en mucho tiempo. Por supuesto, cariño, respondió la voz de la mujer. Yasmín sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero esta vez no era por debilidad. Dio unos pasos y se detuvo en la puerta del salón. La imagen que apareció ante sus ojos parecía la escena de una mala película. Evan estaba sentado en su sofá favorito, y a su lado había una mujer joven, de no más de 30 años, con una frondosa melena rubia y una figura impecable. Giraron la cabeza hacia la puerta al mismo tiempo. Evan ni siquiera se inmutó, su rostro permaneció tranquilo, casi indiferente. Y la joven sonrió. No avergonzada, no culpable, sino segura de sí misma, e incluso un poco arrogante. «Ah, Yasmín», dijo Evan, sonando como si ella acabara de interrumpir su reunión de negocios. Yasmín sintió náuseas en la garganta. ¿Qué está pasando? Su voz era apenas audible. Evan puso la mano en la rodilla de la joven con un gesto de propiedad. «Es Annette», dijo con calma. «Está embarazada de mi hijo. Es como si el tiempo se hubiera detenido». Yasmín podía oír los latidos de su propio corazón, tan fuertes que parecía que todos en la habitación podían oírlos. Unos puntos negros se agolparon ante sus ojos, como el que tuvo antes de desmayarse en el despacho. Pero esta vez no podía permitirse desmayarse. No delante de ellos. Embarazada. La palabra salió de su garganta como un fragmento de cristal. «Sí», respondió Annette, acariciándose el vientre a un plano. 8 semanas. 8 semanas. 2 meses. Yasmín hizo un cálculo rápido en su cabeza, y fue entonces cuando Evan había empezado a quedarse hasta tarde más a menudo de lo habitual. «Debería habértelo dicho antes», continuó Evan con voz impenitente, «pero fue todo tan repentino». ¿De repente? Yasmín sintió que la ira empezaba a sustituir a la sorpresa. «Me engañaste, tuviste un hijo con otra mujer, y eso es ¿de repente?». Annette se levantó del sofá, haciendo gala de su belleza juvenil. «Mire, señora Clark», dijo, con un deje de condescendencia en la voz. «No queríamos que se enterara de esta manera, pero ahora que estoy embarazada, no podemos seguir ocultando nuestra relación». Nuestra relación. Las palabras golpearon a Yasmín como una bofetada. 23 años de matrimonio se habían convertido en nuestra relación con una mujer que podría haber sido su hija si hubieran podido tener hijos. De repente, todo se aclaró. Todos esos años de intentos infructuosos de quedarse embarazada, todas las visitas a los médicos, todas las lágrimas y la decepción, todo había desembocado en este momento. Evan había encontrado un sustituto joven y fértil. «Ni siquiera viniste al hospital», susurró Yasmín, recordando sus infructuosos intentos de llamarlo. «Tenía una reunión importante», respondió él, y fue tan absurdo que Yasmín casi se echó a reír. Annette volvió a sonreír, y era una sonrisa tan llena de confianza que dejó a Yasmín sin aliento. «Evan, querido», ronroneó Annette, «quizá deberíamos darle tiempo a la señora Clark para que se recupere. Probablemente sea demasiada información para un solo día». S.R.A. Clark. Ya estaba hablando de ella como de una extraña, a pesar de que estaba sentada en su salón, en su sofá, con su marido.
Yasmín sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Ni siquiera intentó secárselas. Que lo vean, que sepan lo que han hecho. Creo que deberías ir a tu habitación y descansar un poco, dijo Evan, sonando como si estuviera hablando con un niño enfermo. Hablaremos de esto más tarde. ¿Hablar de qué? La voz de Yasmín se volvió repentinamente firme. Sobre cómo planeaste este embarazo, o de cómo ibas a contármelo. Evan se levantó del sofá y se acercó a ella. No me toques, siseó ella. No vuelvas a tocarme nunca más. Sonó el teléfono y Yasmín salió sobresaltada de su aturdimiento. Era Maggie, preocupada por su estado después de salir del hospital. Yasmín se quedó mirando la pantalla del teléfono, incapaz de contestar. ¿Cómo iba a explicarle a su colega que el hospital era el menor de sus problemas hoy? ¿No vas a contestar? La voz de Evan sonaba casi irritada. Llevaban todo el día llamando. Yasmín levantó la vista lentamente. 23 años. Durante 23 años había mirado aquel rostro cada mañana, besado aquellos labios, confiado a aquel hombre todos sus secretos, sus sueños, sus miedos. Llevan todo el día llamando, repitió en voz baja, porque, a diferencia de ti, les importa que me haya desmayado en el trabajo. Annette, que seguía sentada en el sofá, puso los ojos en blanco. Oh, por favor, no empieces a ponerte dramática. Estás bien, tú misma lo has dicho. Yasmín dio un paso hacia el salón. Le temblaban las piernas, pero se obligó a mantenerse erguida. Y tú no tienes ningún derecho a hablar en mi casa. Sobre eso, se aclaró la garganta Evan. Tenemos que hablar de la casa. Yasmín sintió un escalofrío en la espalda. Algo en su tono, algo iba mal. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque su voz interior le gritaba que no supiera la respuesta. Evan intercambió una rápida mirada con Annette antes de continuar. Dadas las circunstancias, creo que lo mejor sería que te mudaras. Temporalmente, por supuesto, hasta que resolvamos todos los trámites. ¿Mudarme? Yasmín sintió que la habitación empezaba a dar vueltas de nuevo. ¿De mi propia casa? Técnicamente, volvió a aclararse la garganta Evan. La casa está a mi nombre, al igual que la mayoría de nuestras propiedades. Annette se levantó del sofá y se acercó a Evan poniéndole la mano en el hombro. El gesto era tan posesivo, tan íntimo, que Yasmín apenas pudo contener las náuseas. «Cariño», dijo Annette con voz dulce, «quizá deberíamos enseñarle los papeles, para evitar malentendidos». Evan asintió y se acercó a su escritorio. Yasmín vio cómo sacaba un expediente, el mismo expediente que ella había visto muchas veces pero que nunca había abierto. Confiaba en él. Dios, qué estúpida había sido. «Toma», puso los documentos sobre la mesita. «La casa, los coches, las facturas, todo está a mi nombre». Tenía sentido, teniendo en cuenta que yo ganaba más dinero. Yasmín cogió el primer documento con manos temblorosas. La fecha era de hacía 5 años. ¿Tú planeaste todo esto?», se le quebró la voz. «¿En aquel entonces? No seas ridícula», espetó Evan. «Son solo negocios. Siempre he velado por nuestro bienestar financiero». «¿El nuestro?», rió Yasmín con amargura. Annette se acercó más y miró los documentos por encima del hombro de Yasmín. «Oh, veo que realmente lo has pensado bien, cariño. Muy inteligente». Yasmín se volvió bruscamente hacia ella. «¿Y tú? ¿Tú también lo has pensado? ¿Cómo seducir a un hombre casado?» «Yo no seduje a nadie», se enderezó Annette, con los ojos azules brillantes. «Nos enamoramos. Simplemente ocurrió». ¿Simplemente ocurrió? Yasmín sintió que la ira le subía como una ola. ¿Simplemente ocurrió que estabas en mi casa? Yasmín, cálmate. Evan intentó tomar el control de la situación. Todos somos adultos. Discutámoslo de forma civilizada. ¿Civilizada? Yasmín lo miró incrédula. Me engañaste, me mentiste.
Me robaste y ahora quieres echarme de mi propia casa. ¿Y se supone que esto es civilizado? Annette dio un paso adelante, con la cara contorsionada por el desprecio. Escuche, señora Clark, intentamos ser sinceros con usted. Sí, Evan y yo tenemos una aventura. Sí, estoy embarazada. Y sí, vamos a estar juntos. Puede aceptarlo con dignidad o montar una escena. Usted decide. Yasmín miró a aquella joven de pie en el salón de su casa, cargando con el bebé de su marido y hablando de dignidad. Era tan absurdo que casi se echó a reír. ¿Dignidad?, repitió Yasmín. ¿Qué hay de la dignidad de un hombre casado que tiene una amante? ¿Qué hay de la dignidad de una mujer que se acuesta con otro hombre? Eso no importa ahora, intervino Evan. ¿Seguir adelante? Yasmín sacudió la cabeza. Estás destruyendo nuestro matrimonio, nuestras vidas, y solo quieres seguir adelante. Miró los papeles esparcidos sobre la mesa. 23 años de matrimonio se habían reducido a un montón de papeles que la despojaban de todo. ¿Cuánto tiempo me das?, preguntó cansada. ¿Para hacer qué? Evan pareció sorprendido. De mí, sonrió ella con amargura, de tu casa. Evan volvió a mirar a Annette. Bueno, dada la situación, ¿una semana? Debería ser tiempo suficiente para encontrar un alojamiento temporal. Una semana. 23 años de matrimonio, y tiene una semana para meter su vida en las maletas y marcharse. ¿Los muebles? Yasmín miró a su alrededor. Puede llevarse su ropa personal y algunos objetos pequeños, dijo Evan en tono comercial. El resto, bueno, ya sabe, todo se compró con mi dinero. ¿Su dinero? Yasmín sintió que las lágrimas volvían a brotar. Eso fue hace mucho tiempo, dijo Evan, y seamos sinceros, tu sueldo en la compañía de seguros nunca fue mucho. Annette le puso la mano en el hombro. Cariño, quizá deberíamos darle algo de tiempo para que lo procese todo. Es mucha información para un solo día. Yasmín los miró, tan seguros de su rectitud, tan tranquilos, como si la destrucción de la vida de otra persona fuera algo natural para ellos. Tal vez lo fuera. Tal vez lo habían planeado todo durante mucho tiempo, esperando el momento oportuno. Quiero que te marches, dijo en voz baja pero con firmeza. Ahora, ¿qué? Evan levantó las cejas sorprendido. Esta es mi casa, por si lo has olvidado. De momento sigo siendo tu legítima esposa, replicó Yasmín. Y tengo derecho a pasar esta noche en mi casa sin... Miró a Annette. Sin nadie más. No puedes echarnos, protestó Annette. Pero algo en los ojos de Yasmín hizo reflexionar a Evan. Tal vez vio un destello de la mujer que una vez había amado, o tal vez simplemente no quería un escándalo. De acuerdo, dijo finalmente, nos iremos, pero mañana tendremos que hablar seriamente de todos los detalles. Yasmín observó en silencio cómo empaquetaban sus cosas. Annette tardó mucho en ponerse el abrigo, como para recalcar que pronto sería su casa. Evan cogió su maletín y su portátil. «Te llamaré mañana», dijo al pasar junto a Yasmín. Ella no contestó. Se quedó mirando al frente hasta que oyó cerrarse la puerta principal. Solo entonces se dejó caer al suelo y rompió a llorar. Las lágrimas brotaron sin control y su cuerpo se estremeció de sollozos. Todas las emociones que había estado conteniendo durante esta terrible conversación finalmente salieron a la luz. Dolor, traición, ira, miedo, todo mezclado en una enorme bola que la estaba destrozando por dentro. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Maggie. «Señora Clark, siento molestarla, pero estoy muy preocupada. ¿Se encuentra bien?» Yasmín intentó controlar la voz. «Sí, Maggie, balbuceó. Todo va a ir bien. ¿Estás segura? ¿Necesitas algo?» «Necesito despertarme», pensó Yasmín. «Necesito despertar y darme cuenta de que todo esto no es más que una pesadilla, que los últimos 23 años de su vida no habían sido una mentira». «No, gracias», dijo en voz alta. «Solo necesito descansar».
Después de hablar, Yasmín se levantó lentamente del suelo. Aún le temblaban las piernas, pero se obligó a ir a la cocina. Mecánicamente, se sirvió un vaso de agua, intentando no mirar las fotos de la nevera, los momentos felices de su vida y la de Evan que ahora parecían una cruel burla. Sacó el teléfono y abrió los contactos. ¿A quién podía llamar? ¿Con quién podía compartir este horror? Sus padres habían muerto hacía unos años, su hermana vivía en otro país. Sus amigos, en los últimos años, de alguna manera, se había alejado de todo el mundo, centrándose por completo en su trabajo y en su matrimonio. En un matrimonio que ya no existía. Yasmín miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche. Mañana tenía que ir a trabajar, tenía que seguir con su vida, Sus pensamientos eran confusos, su cabeza se partía de dolor. Subió al dormitorio, su dormitorio. ¿Cuántas noches habían pasado aquí juntos? ¿Cuántas mañanas se habían encontrado? Ahora cada recuerdo estaba envenenado por la idea de la traición. Al abrir el armario, Yasmín se quedó helada. La mitad de las estanterías estaban vacías. La fría mañana recibió a Yasmín con una alarma penetrante. Apenas había dormido aquella noche, en la que se pasó horas hojeando viejos álbumes de fotos e intentando averiguar cuándo se había torcido todo. Cuándo su matrimonio perfecto se había convertido en una mentira. Cuándo dejó Evan de mirarla con amor y empezó a verla como un obstáculo para su nueva felicidad. Todo en la cocina le recordaba la conversación de ayer. Incluso la taza de café que había preparado automáticamente para los dos parecía un mudo reproche a su ingenuidad. Yasmín vertió una segunda taza en el fregadero, viendo cómo el líquido oscuro desaparecía por el desagüe, igual que su matrimonio. El timbre sonó a las 9 en punto. Yasmín supo quién era antes de abrir la puerta. Evan estaba de pie en el umbral, con su caro traje, con aspecto fresco y descansado, como si la escena de la noche anterior hubiera sido un episodio menor en su ajetreada vida. «Buenos días», dijo en tono serio. Yasmín se apartó en silencio, dejándole entrar. Su casa. No, su casa ahora. «¿Dónde está tu...?» Buscó a trompicones una palabra. «¿Dónde está Annette?» «Está esperando en el coche», contestó Evan entrando en el salón. «Delicado», pensó Yasmín. Ahora le preocupa ser delicado. Evan sacó un expediente de su maletín. «Anoche hablé con mi abogado. Preparó una versión preliminar del acuerdo de divorcio». «¿Tan pronto?» Yasmín sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. «Ni siquiera me diste tiempo». «¿Tiempo para qué?», la interrumpió Evan. «¿Para rabietas? ¿Para intentar hacer las cosas más difíciles? Yasmín, seamos realistas. Nuestro matrimonio ha terminado. Voy a tener un hijo con otra mujer. Cuanto antes acabemos con esto, mejor para todos». Yasmín tomó los documentos con manos temblorosas. Cada palabra del papel era como una puñalada. Disolución del matrimonio, división de bienes, renuncia a reclamaciones. «¿Quieres que renuncie a todo?», le temblaba la voz. «¿La casa que compramos juntos? ¿El coche que te ayudé a elegir? ¿Todo lo que hemos construido juntos durante 23 años?» Evan suspiró ligeramente irritado. «Ya hablamos de esto ayer. Era mi dinero, mi inversión. ¿Y mi apoyo?» Yasmín sintió que las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. «¿Y los años que trabajé horas extras para que pudiéramos pagar la entrada de esta casa? ¿Y las veces que renuncié a mi carrera para mantener la tuya?» «Eso fue hace mucho tiempo», espetó Evan. «Y seamos sinceros, tu trabajo en la compañía de seguros nunca fue muy rentable». Yasmín negó con la cabeza. «No puedo creer que digas eso. No puedo creer que te hayas vuelto así». «¿Así cómo?». Evan se levantó de la silla. «¿Racional? Alguien tiene que estar en esta situación». En ese momento, el timbre volvió a sonar. Evan abrió la puerta y Annette entró en el salón, impecable con su ropa de diseño. «Lo siento, cariño», ronroneó, pero estaba preocupada. «Has tardado tanto».
Yasmín contempló la escena, sintiendo que la realidad se desmoronaba. Veo que estáis discutiendo los papeles. Annette señaló con la cabeza los papeles que Yasmín tenía en las manos. Espero que esto se esté llevando de forma civilizada. No te metas, dijo Yasmín tajantemente. Esto es entre mi marido y yo. Ex marido, corrigió Annette con una leve sonrisa. Y por cierto, eso me incluye a mí. Estoy embarazada de él. Yasmín sintió que la sangre se le escurría de la cara. Cada recuerdo del embarazo de Annette era como sal en la herida. ¿Cuántos años habían soñado Evan y ella con tener un hijo? ¿Cuántos intentos, decepciones, lágrimas? No voy a firmar esto, dijo Yasmín tirando los papeles sobre la mesa. Necesito tiempo y a mi propio abogado. Evan suspiró. Esperaba que pudiéramos resolver esto amistosamente, pero si insistes en poner las cosas más difíciles, Yasmín rió con amargura. Me estás arruinando la vida echándome de mi propia casa y yo pongo las cosas más difíciles. Cariño, intervino Annette, quizá deberíamos darle tiempo. No hables de mí en tercera persona, explotó Yasmín. Sigo aquí, esta sigue siendo mi casa. Técnicamente, empezó Evan, pero Yasmín interrumpió. Sí, técnicamente es tu casa. Todo es técnicamente tuyo. Te has ocupado de ella, ¿verdad? Durante años has estado preparando el terreno, inventariando la propiedad, escondiendo el dinero. Yo solo protegía mis bienes, replicó Evan con frialdad. Annette se le acercó y le puso la mano en el hombro. Entendemos que sufra, señora Clark, pero la vida sigue. Vamos a tener un bebé, una nueva familia. Cállese, gritó Yasmín. Solo cállese. De repente notó algo en la mano de Annette. Un anillo. Su anillo. El que Evan le había regalado en su 10º aniversario. ¿Le has dado mi anillo?, susurró Yasmín, sintiendo cómo desaparecían los últimos vestigios de su autocontrol. Evan y Annette intercambiaron miradas rápidas. Fue una decisión impulsiva, intentó explicar Evan. Cuando Annette me dijo que estaba embarazada, ¿impulsiva? Yasmín se acercó más a Annette. Quítatelo. ¿Qué? Annette dio un paso atrás. No, es mi regalo de Evan. Es mi anillo, gritó Yasmín. Mi regalo. Yasmín, cálmate. Evan se interpuso entre ellas. Estás histérica. La palabra la golpeó como una bofetada. ¿Cuántas veces la había llamado histérica en los últimos años? Cuando le había preguntado por su tardanza en llegar a casa, cuando había dudado de sus explicaciones, cuando había intuido que algo iba mal. Me calmaré, dijo en voz baja. Pero antes me va a quitar el anillo. ¿O qué? Annette se enderezó, mostrando su juvenil seguridad. Yasmín respiró hondo. Oh, la denuncio. Por robo. Es mi joya personal, me la regalaron, y tengo los papeles que lo demuestran. Evan y Annette volvieron a mirarse. No seas ridículo, intentó argumentar Evan, pero Yasmín lo interrumpió. No estoy bromeando. Esto es lo único que queda de mi matrimonio y no voy a dejar que me lo quite. Tras una larga pausa, Annette se quitó el anillo a regañadientes y lo tiró sobre la mesa. Quédate con tus joyas. No, no te las quedes, asintió Yasmín recogiendo el anillo. Solo quieres las de otra persona. Basta. Evan golpeó la mesa con el puño. Aquí están los documentos, señaló los papeles. Tienes una semana para firmarlos y marcharte. ¿O si no? ¿O si no qué? Yasmín lo miró directamente a los ojos. ¿Qué vas a hacer, Evan? ¿Llamar a la policía? Si tengo que hacerlo, respondió él con frialdad. Yasmín sintió que los últimos vestigios de su amor por aquel hombre se convertían en cenizas. ¿Quién era aquel hombre? ¿A dónde se había ido el hombre al que había amado durante 23 años? De acuerdo, dijo al fin. Iré. No porque tú quieras, sino porque no soporto ver en qué te has convertido. Se dio la vuelta y subió al dormitorio. Abrió el armario y empezó a doblar mecánicamente su ropa en una maleta. Cada prenda le traía recuerdos.
el vestido de sus últimas vacaciones, el jersey que él le había regalado por Navidad, la bufanda que se había comprado pensando en sus gustos. La risa ahogada de Annette provenía del piso de abajo. Aquí ya se sentía como en casa. Quizá ya estaba planeando cómo redecorar el interior, cómo sustituir todo rastro de la presencia de Yasmín por sus propias cosas. De repente llamaron a la puerta del dormitorio. Era Evan. «Escucha», comenzó en un tono inusualmente suave. «Sé que esto es duro, pero eres una mujer fuerte, puedes hacerlo, y voy a asegurarme de que no pierdas nada». Yasmín se volvió lentamente hacia él. «¿Nada? Ya no tengo nada, Evan. Me lo quitaste todo. Mi casa, mi matrimonio, mi dignidad. ¿Qué más puedes darme o quitarme?» «Puedo mantenerte económicamente», sacó su chequera. «Extenderé un cheque ahora mismo. Un cheque lo bastante grande para que puedas...» «Métete el cheque ya sabes dónde», le interrumpió Yasmín. «No estoy en venta». «No seas tonto», suspiró Evan exasperado. «Necesitas el dinero para empezar una nueva vida». «¿Una nueva vida?». Yasmín sonrió con amargura. «¿Y la anterior? ¿La que me robaste?». La risa de Annette volvió a sonar en el piso de abajo y Evan miró el reloj con impaciencia. «Tengo que irme. Tengo una reunión». El despacho del abogado Robert Miller estaba situado en un viejo edificio del centro de negocios de la ciudad. Yasmín estaba sentada en la sala de espera, agarrando nerviosamente el asa de su bolso. Había pasado la noche en vela hojeando los documentos que Evan le había dejado, y cada línea le parecía un nuevo golpe. Había pensado en todo, calculado todo, y no le había dejado ninguna posibilidad. «Señora Clark», la sacó la secretaria de sus oscuros pensamientos. «El señor Miller está listo para verla ahora». Robert Miller era un hombre de unos 60 años, de penetrantes ojos grises y rostro cansado pero amable. Escuchó atentamente la historia de Yasmín, tomando notas en su cuaderno de vez en cuando. «¿Así que se cedió a sí mismo toda la propiedad hace 5 años?» preguntó el abogado, echando un vistazo a los documentos que Yasmín le había traído. «¿Y usted no sabía nada al respecto?». Yasmín negó con la cabeza. Dijo que solo era una formalidad de negocios. «Yo confié en él». Miller suspiró. «Por desgracia, es una situación habitual. Esposas confiadas firman documentos sin leerlos y luego acaban en la calle», terminó Yasmín con amargura. El abogado se levantó y se acercó a la ventana. «No todo es inútil, señora Clark. Sí, su marido está bien preparado, pero hay ciertos matices». Yasmín se enderezó en su silla. «¿Qué matices?». «En primer lugar», volvió Miller a su escritorio, «independientemente de quién sea el propietario, los bienes se consideran gananciales si se adquirieron durante el matrimonio. En segundo lugar», cogió uno de los documentos, «hay algunos puntos interesantes sobre el flujo de fondos». Extendió varios papeles delante de Yasmín. «¿Ves estas transacciones? Se transfirieron grandes sumas de dinero a cuentas de empresas de las que nunca has oído hablar. Esto podría ser un indicio de un intento de ocultar activos conjuntos». Yasmín se quedó mirando los números y los nombres de las empresas. «¿Pero cómo puedes demostrarlo? No tengo acceso a esas cuentas». «Necesitaremos la ayuda de un investigador privado», respondió Miller. «Tengo una persona de confianza especializada en este tipo de casos». Pulsó un botón del teléfono. «Catherine, por favor, llama al señor Davidson». Unos minutos más tarde, un hombre alto de unos 45 años entró en el despacho. «Michael Davidson», se presentó, estrechando la mano de Yasmín. «El señor Miller ya me ha informado sobre el caso». «¿Y qué opina usted?», preguntó Yasmín, sintiendo que una leve esperanza crecía en su pecho. Davidson se sentó en su silla y sacó una tableta. A juzgar por el análisis preliminar de los documentos, su marido empezó a preparar el divorcio mucho antes que Annette. ¿Pero por qué? Yasmín sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
¿Por qué esperar tantos años? Quizá estaba esperando el momento oportuno, respondió el detective. ¿Qué? Yasmín dio un paso adelante. ¿Qué has encontrado? Estas empresas por las que pasó el dinero. Davidson tocó rápidamente la pantalla. Una de ellas está registrada a nombre de una tal Annette Pierce. Hace 2 años. Yasmín sintió que la sangre se le escurría de la cara. 2 años. Pero solo la conoció hace unos meses. No lo parece, dijo Miller suavemente. Parece que su relación tiene una historia más larga. Yasmín recordó todas las llegadas tarde a casa, todos los viajes de negocios, todas las excusas sobre reuniones importantes. 2 años de mentiras. Puedo indagar más, se ofreció Davidson, comprobar todas las conexiones, el flujo de dinero, las reuniones, pero eso llevaría tiempo y... Dinero, terminó Yasmín, y no tengo nada. Se lo llevó todo. Miller y Davidson intercambiaron miradas. Señora Clark, comenzó el abogado, dadas las circunstancias, podríamos trabajar por un porcentaje de la cantidad que recuperemos. Si se confirman nuestras sospechas y podemos demostrar que ha habido ocultación de bienes gananciales, la cantidad podría ser considerable. Yasmín miró a los 2 hombres que le ofrecían esperanzas. ¿De verdad creen que tengo alguna posibilidad? Más que una posibilidad, respondió Davidson. Ya tenemos pruebas de que su marido ha actuado de mala fe. Y si encontramos más... En ese momento, el teléfono de Yasmín vibró. Un mensaje de Evan. Espero que ya hayas empezado a hacer las maletas. Annette quiere empezar a renovar el dormitorio la semana que viene. Yasmín le mostró el mensaje a su abogado. Me dio una semana, solo una semana para salir de la casa en la que he vivido 23 años. Miller leyó el mensaje y frunció el ceño. No puede echarte así como así. Independientemente de quién sea el propietario de la casa, tienes derecho a vivir allí hasta que el matrimonio se disuelva oficialmente. Pero amenaza con llamar a la policía. Déjale, dijo el abogado con firmeza. Tenemos todos los documentos necesarios para demostrar tu derecho a vivir allí. Davidson tecleaba algo rápidamente en su tableta. He encontrado otra cosa interesante. Parece que la señorita Pierce tiene un... digamos, historial de relaciones con hombres casados. Yasmín sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué quieres decir? Hace 3 años se vio envuelta en otro divorcio, también un hombre de negocios de éxito, también un embarazo repentino. El detective le mostró la pantalla. Y también una importante cantidad de dinero. Está diciendo... Yasmín no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Que todo esto estaba planeado? No podemos asegurarlo, dijo Miller con cautela, pero las coincidencias parecen muy sospechosas. Yasmín recordó la sonrisa confiada de Annette, su tono arrogante, su comportamiento de anfitriona en una casa extraña. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que su rabia se mezclaba con el dolor. Primero, empezó Miller a anotar algo en su cuaderno, presentaremos una contrademanda por división de bienes. En segundo lugar, enviaremos una notificación oficial de tu derecho a vivir en la casa. En tercer lugar, miró a Davidson. En tercer lugar, continuaré la investigación, retomó el detective. El historial de la señorita Pierce, el flujo de fondos, todas las reuniones y transacciones. Pero llevará tiempo, advirtió Miller, y tendrá que estar preparada para que su marido y su novia la presionen. Yasmín recordó la fría mirada de Evan, su indiferencia hacia sus sentimientos, su voluntad de echar por tierra 23 años de matrimonio. Puedo soportarlo, ahora que sé que todo esto estaba planeado. Solo quiero que se haga justicia. Bien, empezó Miller a recoger los documentos. Entonces empecemos. El señor Davidson investigará y yo prepararé todo el papeleo necesario. Pero tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué quiere decir? No demuestre que sabe nada, explicó el detective.
que piensen que solo es una esposa confundida que no conoce sus derechos. Eso nos dará tiempo para reunir más pruebas. Yasmín asintió, sintiendo que algo nuevo surgía en su alma. No solo rabia o dolor, sino determinación. Ya no era una víctima. Ahora era una mujer que iba a luchar por su vida. Al salir del despacho del abogado, Yasmín respiró profundamente aire fresco. En su bolso llevaba copias de todos los documentos y tarjetas de visita de Miller y Davidson. Eran sus primeros pasos hacia una nueva vida, una vida en la que ya no se dejaría engañar. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Evan. Annette quiere hablar contigo sobre los muebles. ¿Cuáles quiere llevarse y cuáles se quedarán en la casa? Yasmín sonrió, sintiendo algo parecido a la paz por primera vez en días. Que piensen que han ganado, que planeen su futuro feliz. Ya no era la mujer ingenua de hacía 2 días. Marcó el número de Davidson. ¿Señor Davidson? Recordaba algo más. Creo que fue hace 6 meses cuando Evan abrió una nueva cuenta de negocios. Me pidió que firmara unos documentos. Podría ser importante, respondió el detective. Envíame todo lo que recuerdes. Cada detalle es importante. Yasmín se despidió y se fue a casa, sintiendo que algo nuevo nacía en su corazón. No solo esperanza, sino confianza. Ya no es una víctima de las circunstancias. Ahora es una mujer que luchará por la justicia. Le espera una larga batalla, pero ahora sabe que no está sola en ella. Y lo hará hasta el final, no solo para recuperar lo que le pertenece, sino también para proteger su dignidad. Michael Davidson estaba sentado en su escritorio, estudiando detenidamente los documentos de la pantalla de su ordenador. En sus 20 años como investigador privado, había visto muchos divorcios turbios, pero este caso era especial. Demasiadas coincidencias, demasiado bien planeado. Una llamada de Yasmín interrumpió sus pensamientos. Señor Davidson, siento molestarle, pero he encontrado algo interesante. Le escucho, señora Clark. ¿Recuerda que dijo algo sobre un divorcio anterior en el que estuvo implicada Annette? Lo busqué en Internet y encontré un artículo. Mencionaba una empresa llamada Blue Ridge Investments. Davidson abrió rápidamente sus registros. Sí, veo esta empresa. Está relacionada con las cuentas de su marido. Así es. La voz de Yasmín estaba llena de emoción. Recordé haber visto el nombre en los papeles que Evan me pidió que firmara hace 6 meses. El detective sintió que sus instintos profesionales se despertaban. Señora Clark, ¿puede venir a la oficina? Tenemos que seguir hablando de esto. 1 hora más tarde, Yasmín estaba sentada en el despacho de Davidson, viéndole extender documentos y fotografías delante de ella. Mire, señaló la pantalla del ordenador. Aquí está el historial de transacciones de Blue Ridge Investments. La empresa se fundó hace 3 años, justo después del sonado divorcio sobre el que encontraste el artículo. Yasmín se quedó mirando los números y las fechas. ¿Qué significa eso? Davidson abrió otro archivo. Significa que la señora Pierce no es una simple amante ocasional. ¿Profesional? Yasmín sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. ¿Quiere decir? Sí, asintió el detective. Está especializada en hombres casados ricos. Primero los seduce, luego los deja embarazados y después... Hizo una pausa. Saca su tajada en el divorcio. Yasmín sintió náuseas en la garganta. Pero, ¿cómo lo hace? Davidson empezó a mostrar las fotografías. Aquí está el señor Richard Henderson, su primera víctima conocida. Un hombre de negocios de éxito, casado durante 20 años. Después de la aparición de Annette, se divorció de su esposa, pagó un gran acuerdo. Y aquí está el señor George Parker, una historia similar. Y en ambos casos, Blue Ridge Investments está implicada. ¿Y el niño? Preguntó de pronto Yasmín. El detective guardó silencio.
En ambos casos, el embarazo se interrumpió inesperadamente poco después de que se firmaran todos los papeles y se transfiriera el dinero. Yasmín sintió que las manos empezaban a temblarle. ¿Quiere decir que ni siquiera estaba embarazada? No podemos asegurarlo, respondió Davidson con cautela, pero tenemos algunas sospechas. Abrió otro archivo. Mire, aquí están las cuentas de Blue Ridge Investments. Después de cada divorcio, la empresa recibía importantes cantidades de dinero, y luego parte del dinero se transfería a las cuentas personales de Annette. Y Evan, tartamudeó Yasmín, sabía algo de esto. Es difícil de decir. Davidson se frotó la barbilla, pero el hecho es que hace 6 meses empezó a transferir dinero a través de la misma empresa. Yasmín recordó cómo Evan había insistido en que firmara unos documentos sin siquiera leerlos. Le dijo que solo era una formalidad. Como él... Dios mío, susurró ella, estaba tan ciega. No te culpes, dijo el detective con suavidad. Son profesionales. No es su primera vez. ¿La suya? Yasmín levantó la vista. ¿Crees que trabajan juntos? Davidson asintió. Eso parece. Annette encuentra a los objetivos, se gana su confianza y entonces, señaló los documentos, empieza la parte financiera de la operación. En ese momento, el teléfono de Yasmín vibró. Un mensaje de Annette. Querida, me gustaría hablar de algunos temas contigo. ¿Podemos quedar para tomar un café? Yasmín mostró el mensaje al detective. ¿Qué debo hacer? Davidson se lo pensó. Podría ser una buena oportunidad, pero tienes que tener mucho cuidado. Es una profesional, recuérdalo. ¿Crees que debería aceptar? Sí, pero no sola. El detective sacó un pequeño aparato del cajón. Es una grabadora. Parece un broche corriente. Y además, cogió el teléfono. Enviaré a mi ayudante. Estará sentado en la mesa de al lado. Yasmín asintió, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. De acuerdo, de acuerdo. Envió un mensaje de texto a Annette, acordando encontrarse en un café del centro de la ciudad. Al día siguiente, Yasmín estaba sentada en una mesa, removiendo nerviosamente su café. Llevaba el broche de la grabadora prendido en la blusa y en la mesa de al lado había un joven que fingía leer el periódico. Annette se presentó a las 2 en punto, impecable con su traje de diseño. Su vientre seguía plano, a pesar de que no paraba de hablar de su embarazo. «Jazmín, cariño», ronroneó mientras se sentaba frente a él. «Me alegro mucho de que hayas accedido a quedar». «¿Qué quieres, Annette?», preguntó Yasmín sin rodeos. Annette pidió al camarero antes de responder, «Quiero proponerte un trato». «¿Un trato?» Yasmín sintió que las manos empezaban a temblarle. «Sí». Annette se inclinó más hacia ella. «Sé que has contratado a un detective. Sé que buscas pruebas contra Evan». Yasmín intentó mantener la calma. «¿Y qué? No puedes probar nada». Annette sonrió. Todo se hizo limpiamente, legalmente. Pero hizo una pausa. «Puedo ofrecerte una solución favorable». «¿Cuál es?» $2 millones, dijo Annette con sencillez, en efectivo. Firmas los papeles que ha traído Evan, renuncias a cualquier reclamación y el dinero es tuyo. Yasmín sintió que el corazón le daba un vuelco. 2 millones. ¿Y de dónde sale el dinero?, preguntó, intentando mantener la calma. Annette se encogió de hombros. ¿Qué importa? El dinero está limpio si te refieres a eso. ¿Y el bebé?, preguntó de repente Yasmín. ¿Forma parte del trato? Algo brilló en los ojos de Annette, algo frío y calculador. El bebé es asunto mío y de Evan. Como Richard Henderson o George Parker. Annette se congeló, su sonrisa desapareció. ¿Tú qué sabes? Lo suficiente, replicó Yasmín, para saber que eres una profesional. Cuidado, Yasmín. La voz de Annette se volvió gélida. Estás jugando con fuego. No, lo estás haciendo. Yasmín se inclinó hacia adelante. ¿Y sabes qué? No estoy en venta, ni por 2 millones, ni por 20.
Annette se echó hacia atrás. Te vas a arrepentir de esta decisión. Puede, se levantó Yasmín, pero al menos puedo enfrentarme a mí misma. De vuelta en el despacho de Davidson, Yasmín le entregó la grabadora. Esto es oro, dijo el detective. Básicamente ha admitido saber lo de los casos anteriores. Y esta oferta de dinero, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Yasmín. Davidson empezó a teclear rápidamente en su ordenador. Ahora tenemos pruebas suficientes para iniciar una investigación seria. Me pondré en contacto con mis colegas de otras ciudades donde ha habido casos anteriores. Quizá encontremos algo más interesante. Está metido hasta las cejas en esto, replicó el detective. Esas transferencias a través de Blue Ridge Investments, es imposible que no supiera con quién estaba tratando. Yasmín sintió que el corazón se le apretaba de dolor. ¿Sabes qué es peor?, dijo en voz baja. Todavía no puedo creer que hiciera algo así. Davidson la miró con simpatía. La gente puede sorprendernos, señora Clark, y no siempre de forma agradable. En ese momento, el ayudante del detective que había estado observando la reunión en la cafetería entró en el despacho. Señor Davidson, debería ver esto. Puso unas fotografías sobre la mesa. Mostraban a Annette entrando en el coche inmediatamente después de reunirse con Yasmín, y junto a ella estaba... Ese es... Yasmín contuvo la respiración. Sí, Davidson asintió. Ese es George Parker, su anterior víctima. ¿Pero por qué? Parece que nuestra señorita Pierce está jugando un doble juego. El detective empezó a tomar notas, y su marido no tiene ni idea de que no es el único en sus planes. Yasmín miró las fotografías, sintiendo que algo nuevo surgía en su alma. No solo rabia o dolor, sino determinación. No dejaría que le arruinaran la vida. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Davidson sonrió. Ahora, señora Clark, vamos a empezar el juego de verdad. Y créame, no tienen ni idea de lo que les espera. La sala estaba abarrotada. Yasmín estaba sentada junto a su abogado, el señor Miller, e intentaba no mirar al otro lado de la sala, donde Evan y Annette cuchicheaban entre sí. Le temblaban las manos mientras hojeaba los papeles que tenía delante, pero se obligó a respirar hondo y a mantener la calma. Todo va a salir bien, dijo Miller en voz baja, dándose cuenta de su nerviosismo. Yasmín asintió, recordando todas las pruebas que habían reunido en las últimas semanas. Los documentos de las transferencias de dinero, las pruebas de la doble vida de Annette, el historial de sus anteriores DASO con hombres casados y ricos. Pero Evan había contratado a uno de los mejores abogados de la ciudad, y ella sabía que no iba a ser fácil. «Pónganse de pie. Se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Margaret Wilson, una mujer de unos 60 años y mirada penetrante, tomó asiento. Hojeó los papeles que tenía delante y miró al público. El caso del divorcio Clark. Señor Miller, puede empezar. Robert Miller se levantó. Señoría, mi cliente, Yasmín Clark, ha estado casada con el demandado durante 23 años. Durante ese tiempo, se dedicó enteramente a su familia y a apoyar el negocio de su marido. Todos los bienes en cuestión fueron adquiridos durante el matrimonio. Protesto, se levantó el abogado de Evan, Richard Stone. Todos los bienes pertenecen legalmente a mi cliente. Tenemos todos los documentos necesarios. Documentos firmados bajo coacción y fraude, contraatacó Miller. Tenemos pruebas de retirada sistemática de fondos y ocultación de bienes. El juez miró las carpetas con los documentos. Señor Miller, cuéntenos más sobre estas pruebas. Miller sacó la primera carpeta. Señoría, hace 5 años, el acusado empezó a transferirse todos los bienes a sí mismo utilizando complejos planes financieros. Aquí están los documentos sobre la creación de empresas ficticias a través de las cuales se transfirieron los fondos. Stone se levantó de nuevo. Es una práctica empresarial habitual.
Mi cliente tiene derecho a proteger sus bienes. ¿Protegerlos de quién?, preguntó Miller. ¿De su propia esposa? Yasmín observó cómo el juez estudiaba detenidamente los documentos. Se hizo un silencio tenso en la sala. Señor Clark, el juez se dirigió de pronto a Evan. ¿Podría explicar por qué decidió ceder todos los bienes a su nombre en ese momento concreto? Evan se levantó, seguro de sí mismo con su caro traje. Señoría, fue simplemente una decisión empresarial. Mi empresa se estaba expandiendo y quería proteger mis activos de posibles riesgos. ¿De qué tipo de riesgos?, preguntó el juez. Bueno, Evan vaciló un poco. De los riesgos generales del negocio, la competencia, las fluctuaciones del mercado. ¿Y por eso incluso cedió la casa familiar a su nombre?, aclaró el juez. Todo formaba parte de la estrategia general, intervino Stone. Miller levantó la mano. Señoría, permítame presentar nuevas pruebas. El juez asintió y Miller le entregó otra carpeta. Estos son documentos sobre una empresa llamada Blue Ridge Investments. Como puede ver, esta empresa está relacionada no solo con el señor Clark, sino también con la señora Pierce, que está sentada a su lado. Se oyó un murmullo en la sala. Es más, continuó Miller, esta misma empresa ha estado implicada en varios otros divorcios en los que la señora Pierce también era parte interesada. «Esto es una calumnia», gritó Stone. «Exigimos que estos documentos sean excluidos de la consideración». La juez levantó la mano para pedir silencio. «Señor Miller, ¿puede probar la conexión entre estos hechos?» «Sí, señoría». Miller sacó otra carpeta. «Tenemos el testimonio del investigador privado, los documentos de flujo de caja y...» Hizo una pausa. «Una grabación de audio de una conversación entre mi cliente y la señora Pierce, en la que esta última ofrece $2 millones para abandonar el caso». Se oyó otro susurro en la sala. Yasmín vio que Evan se volvía bruscamente hacia Annette, pero evitó su mirada. «Señoría», Stone se puso en pie, «solicitamos un receso para consultar con nuestro cliente». La juez miró su reloj. «Muy bien, se levanta la sesión durante 30 minutos». Cuando la sala empezó a vaciarse, Yasmín vio que Evan se llevaba a Annette a un lado y le decía algo acalorado. Se dio la vuelta, no quería ver la escena. «Va bien», dijo Miller mientras recogía sus papeles. «El juez está claramente interesado en el caso de Blue Ridge Investments». «¿Crees que tenemos alguna posibilidad?», preguntó Yasmín en voz baja. «Más que una posibilidad», contestó el abogado. «Creo que tendrán una conversación muy interesante durante el descanso en su campamento». Yasmín salió al pasillo, intentando calmarse un poco. Vio que Evan y Annette discutían en la esquina más alejada y que sus voces se hacían cada vez más fuertes. «Me has mentido», le llegó la voz de Evan. «Dijiste que estaba todo claro», replicó Annette. «Es solo una táctica para asustar. No tienen nada». «¿Y los $2 millones? ¿También es una táctica para asustar?» Yasmín se dio la vuelta y caminó hacia el otro lado del pasillo. Una parte de ella se sentía satisfecha de que su plan perfecto empezara a desmoronarse, pero otra parte seguía sintiendo el dolor de la traición. 30 minutos después, todos regresaron a la sala. Stone pidió inmediatamente la palabra. «Señoría, mi cliente está dispuesto a ofrecer un acuerdo». El juez miró a Miller. «Señor Miller, escucharemos su oferta», respondió, «pero insistimos en que nos revele todos sus bienes». «Señor Clark», el juez se volvió hacia Evan, «¿está dispuesto a proporcionar información completa sobre todos sus bienes?» Evan parecía confuso. «Sí, señoría». «Incluidas las cuentas de Blue Ridge Investments». Esa es una pregunta complicada», intervino Stone. «Algunos documentos pueden estar protegidos por secretos comerciales». «En ese caso», anotó la juez en sus papeles, «ordeno un examen financiero.
Se congelarán todos los activos hasta que concluya la investigación. Pero, señoría, protestó Stone, eso paralizaría los negocios de mi cliente. Quizá debería haberlo pensado antes, replicó la juez. Jasmine vio que la cara de Evan se ponía blanca. Se volvió de nuevo hacia Annette, pero ella miraba al frente, evitando su mirada. Además, continuó el juez, quiero ver el historial completo de Blue Ridge Investments, todas las transacciones, todos los socios. Y, señor Stone, si resulta que su cliente intentaba ocultar algo al tribunal, se lo proporcionaremos todo, señoría, se apresuró a responder el abogado. Una vez terminada la vista, Jasmine permaneció sentada en su asiento, intentando comprender todo lo que había sucedido. Miller recogió sus papeles y se sentó a su lado. «Lo has hecho bien. ¿Qué pasará después?», le preguntó. «Lo siguiente será un examen financiero, y créeme, encontrarán muchas cosas interesantes. Mientras tanto», sonrió, «puedes irte a casa. El tribunal ha confirmado tu derecho a vivir en la casa hasta que termine el caso». Jasmine asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Lo peor no es que me haya estafado, es que 23 años fueron una mentira». Miller le puso la mano en el hombro. «No todos los 23 años fueron una mentira, señora Clark. La gente cambia. Por desgracia, no siempre para mejor». Cuando Jasmine abandonó la sala, vio a Evan y Annette discutiendo junto a la salida. Oyó fragmentos de su conversación. «Me prometiste que todo estaría limpio», dijo Evan, «y ahora mis cuentas están congeladas». «No seas tan dramática», dijo Annette. «Ya arreglaremos algo». «¿Qué? ¿Qué vamos a arreglar? Ni siquiera me dijiste lo de los 2 millones». Jasmine pasó junto a ellos sin detenerse. Ya no sentía la necesidad de escuchar su discusión. Tenía que librar su propia batalla y hoy había dado el primer paso hacia la victoria. En casa, se sentó largo rato en el silencio del salón, mirando las fotos familiares de las paredes. 23 años de vida en común, alegrías y penas, esperanzas y decepciones. Todo aquello no podía ser mentira. Pero ahora todo era diferente. Sonó el teléfono. Era Davidson. «Señora Clark, me he enterado de la reunión de hoy, pero hay más. He encontrado algo interesante sobre la señorita Pierce y su pasado». Jasmine escuchó al detective, dándose cuenta de que aquel no era el final de la historia. Era solo la primera batalla de una larga guerra. Pero ahora estaba dispuesta a luchar, no solo por su propiedad, sino por su dignidad. Michael Davidson estaba sentado en su despacho, rodeado de montañas de papeles y documentos. Durante las 2 últimas semanas apenas había dormido, inmerso en una investigación sobre las transacciones financieras de Blue Ridge Investments. Lo que estaba descubriendo se volvía más interesante e inquietante cada día que pasaba. Una llamada de Jasmine interrumpió sus pensamientos. «¿Señor Davidson? Me pidió que viniera». «Sí, señora Clark», se enderezó en la silla. «Tengo información nueva, y no le va a gustar». Media hora más tarde, Jasmine estaba sentada frente a él, mirando asombrada los documentos que había sobre la mesa. «Por desgracia, todo es posible», respondió el detective. «Mira, en los últimos 5 años más de $50 millones han pasado por Blue Ridge Investments, y eso es solo lo que hemos podido rastrear». Jasmine cogió uno de los documentos con manos temblorosas. «¿Y todo ese dinero, de dónde ha salido?». Davidson se levantó y se acercó a un gran diagrama en la pared donde había fotografías y documentos conectados por hilos rojos. «Aquí es donde se pone interesante. Parte del dinero procede de los anteriores Damusa de Annette. Parte procede de su marido, pero hay una tercera fuente». Señaló la fotografía de un anciano. «Te presento a Robert Pierce, el tío de nuestra Annette, y curiosamente tiene conexiones con círculos muy concretos de Europa del Este». «¿Qué quiere decir?». «Blanqueo de dinero, señora Clark», respondió tajante el detective.
Blue Ridge Investments se utilizaba no solo para el fraude del divorcio, sino también como conducto para blanquear dinero sucio. Jasmine sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Y Evan sabía algo de esto? Eso es lo que tenemos que averiguar. Davidson volvió a sentarse a la mesa, pero el hecho es que movía dinero a través de esta empresa, y las cantidades eran importantes. En ese momento llamaron a la puerta. Era el ayudante del detective con nuevos documentos. Señor Davidson, han llegado los resultados del examen financiero. El detective se apresuró a hojear los papeles. Sus cejas se alzaban con cada página. «Oh, esto se está poniendo interesante. Parece que su marido no solo transfirió dinero a través de Blue Ridge, sino que también abrió varias cuentas en paraísos fiscales». «¿Cuentas en paraísos fiscales?», preguntó Jasmine. «Pero, ¿por qué?». «Para ocultar el dinero, por supuesto», respondió Davidson. «Y no solo de usted. Parecía estar preparándose para algo serio». Jasmine recordó cómo en los últimos años Evan se había vuelto cada vez más distante, con qué frecuencia se iba de viaje de negocios, cómo evitaba hablar de finanzas. Estaba tan ciego. «No te culpes», dijo suavemente el detective. Annette y su tío llevaban años trabajando en este plan. «Pero no lo entiendo». Jasmine se frotó las sienes. ¿Por qué iba a hacer esto Evan? Tenía un negocio de éxito, dinero. Davidson abrió otro archivo. Quizá esto lo explique. Fíjate en las fechas. Los primeros contactos con Blue Ridge empezaron inmediatamente después de que su empresa recibiera un importante contrato del gobierno. ¿Qué significa eso? Significa que el dinero que pasó por Blue Ridge podría no haber sido del todo limpio, dijo el detective con cuidado. Por desgracia, es una práctica habitual en el negocio de la construcción. A Jasmine se le revolvió el estómago. Todos estos años se había sentido orgullosa del éxito de su marido, creyendo que lo había conseguido todo gracias a un trabajo honrado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Ya le he transmitido esta información a su abogado», contestó Davidson. «Pero hay algo más», dudó. «¿Qué?». «Annette no es quien dice ser». El detective sacó otra carpeta. Su verdadero nombre es Anna Petrova, y tiene un rico historial en varios países europeos. Jasmine cogió las fotografías que le entregó el detective. Eran de Annette, pero con distinto color de pelo, distinto maquillaje y distintos hombres. «Todos estos hombres», empezó. «Sí», asintió Davidson. «Todos pasaron por el mismo escenario. Amorío, embarazo, divorcio, grandes sumas de dinero, y luego ella desaparecía para reaparecer en otra ciudad con una nueva historia». «¿Y nunca estuvo embarazada?», preguntó Jasmine en voz baja. «Nunca», confirmó el detective. Todo formaba parte del plan. En ese momento, el teléfono de Jasmine vibró. Un mensaje de Evan. «Tenemos que hablar, en privado». Mostró el mensaje al detective. «Podría ser una trampa», advirtió. «Pero también podría ser una oportunidad para saber más». «¿Crees que debería aceptar?», pensó Davidson. «Sí, pero no solo. Pondremos vigilancia y micrófonos ocultos, y la reunión debe tener lugar en un lugar público». Jasmine le contestó sugiriendo que nos reuniéramos en una cafetería del centro de la ciudad. Evan aceptó casi al instante. Al día siguiente se sentó a una mesa, removiendo nerviosamente su café. Davidson y sus hombres estaban sentados en mesas vecinas, fingiendo ser clientes habituales. Evan apareció a la hora acordada. Parecía cansado y preocupado. «Gracias por recibirme», dijo, sentándose frente a mí. «¿Qué quieres, Evan?», le preguntó Jasmine sin rodeos. Él miró a su alrededor como para comprobar si le seguían. «Yo creo que he cometido un gran error». «¿Solo uno?», sonrió Jasmine con amargura. «Escucha», se inclinó más hacia él. «Las cosas no son lo que parecen. Annette no es quien dice ser». «Oh, ya lo sé», respondió Jasmine.
¿Quieres decir que su verdadero nombre es Anna Petrova? ¿O que es una estafadora profesional? Evan se estremeció. ¿Tú lo sabes? Sé muchas cosas, Evan. Jasmine lo miró fijamente a los ojos. Como Blue Ridge Investments, sobre las cuentas en paraísos fiscales, sobre el blanqueo de dinero. Shh. Miró nervioso a su alrededor. No sabes en lo que te estás metiendo. No, no lo sabes, dijo Jasmine. Destruiste nuestro matrimonio, nuestras vidas, ¿para qué? ¿Por dinero? Es más complicado que eso. Evan se pasó una mano por la cara. Yo no tuve elección. Siempre hay elección. No, no siempre, bajó la voz hasta un susurro. Cuando conseguí aquel contrato con el gobierno, había condiciones, condiciones no oficiales, y Robert Pierce me ofreció una solución. A través de Blue Ridge, aclaró Jasmine. Evan asintió. Al principio parecía sencillo, solo transferir el dinero a través de algunas empresas, y entonces apareció Annette. ¿Y decidiste sacrificar nuestro matrimonio? Pensé, tartamudeó, pensé que podría controlarlo, pero ahora volvió a mirar a su alrededor. Ahora no estoy segura de que vayan a dejarme ir. Jasmine sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? Saben demasiado, susurró Evan. Y si intento salirme del juego... En ese momento, Annette entró en el café. Parecía furiosa. «¡Ahí estás!», exclamó, acercándose a su mesa. «¡Lo sabía!». «Annette», Evan se enderezó. «Yo solo... ¿Simplemente qué?». Miró a Jasmine con odio. «¿Decidiste contárselo a tu querida esposa?». «Basta», trató de calmarla Evan. «La gente está mirando». «¡Que miren!», alzó la voz Annette. «Ya no me importa, lo has arruinado todo con tu estupidez». Jasmine notó que Davidson y sus hombres se ponían tensos, listos para intervenir en cualquier momento. «Annette, cálmate», se levantó Evan. «Vamos fuera a hablar». «No», le empujó de nuevo a su silla. «No vas a ir a ninguna parte. ¿Crees que no sé lo que estás planeando? ¿Que quieres contármelo todo?» «Yo no». «Mientes». Annette sacó unos papeles del bolso. «¿Qué son? ¿Papeles de la policía? ¿Creías que no me iba a enterar?». Jasmine vio que la cara de Evan se ponía blanca. «¿De dónde has sacado esto?». «No importa», Annette sonrió siniestramente. «Lo que importa es que ahora tengo pruebas de tu deslealtad». En ese momento, Davidson hizo una señal a sus hombres. «Señorita Petrova», dijo el detective con calma, mostrando su identificación. «¿Podemos hablar?». Annette se estremeció al oír su verdadero nombre. Intentó huir, pero era demasiado tarde. Los hombres de Davidson ya estaban bloqueando todas las salidas. «Esto no ha terminado», siseó mirando a Jasmine. «Te vas a arrepentir». «Difícilmente», replicó Davidson mostrándole otro documento. «Tenemos una orden de arresto contra usted, y no solo en este país». Jasmine vio cómo sacaban a Annette del café. Evan se sentó con la cabeza gacha. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz baja. «Ahora», respondió Jasmine poniéndose en pie, «vas a contármelo todo, desde el principio hasta el final, y quizá, si tienes suerte, no pases el resto de tu vida en la cárcel». Salió del café sintiéndose extrañamente aliviada. Por fin, todo empezaba a encajar. La verdad por fin salía a la luz. Pero no era el final de la historia. Aún quedaba un largo camino por recorrer. Investigaciones, juicios y la lucha por la justicia. Pero ahora Jasmine sabía que no estaba sola en esta lucha. Tras la detención de Annette, los acontecimientos empezaron a desarrollarse a una velocidad vertiginosa. La policía había conseguido acceder a todos los documentos de Blue Ridge Investments, y lo que encontraron superó sus peores expectativas. Jasmine estaba sentada en el despacho del detective Davidson, escuchando su informe de investigación. «Esto es mucho más grave de lo que pensábamos en un principio»,
dijo él, extendiendo nuevos documentos delante de ella. Implicaba a empresas de 5 países, docenas de testaferros. ¿Y Evan formaba parte de ello?, preguntó Yasmín en voz baja. Davidson suspiró. Por desgracia, sí, pero hay algo interesante. Parece que ha estado intentando salirse del juego durante los últimos meses. ¿Qué quieres decir? El detective sacó una carpeta marcada como «Confidencial». Encontramos estos documentos en su caja fuerte personal. Estaba reuniendo pruebas contra Robert Pierce y su organización. Tal vez pensaba acudir a las autoridades. Yasmín recordó su última conversación en el café, su nerviosismo, sus insinuaciones de que Dia no le dejarían marchar. Por eso Annette estaba tan enfadada cuando encontró esos documentos. Exacto, asintió Davidson. Se dio cuenta de que era una amenaza para toda la organización. En ese momento, el ayudante del detective entró en el despacho. Señor Davidson, tengo noticias. Robert Pierce intentó salir del país, pero fue detenido en el aeropuerto. Por fin, Davidson se frotó los ojos cansados. ¿Y las cuentas? Congeladas, contestó el ayudante. Todas, incluidas las extraterritoriales. Pero hay algo extraño. ¿Qué es? Un dinero desapareció unas horas antes de la detención de Annette. Unos $10 millones simplemente se esfumaron. Yasmín sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Cómo es posible? Davidson frunció el ceño. Está claro que tenían un plan de respaldo. Pero, ¿quién?, preguntó Yasmín. Annette estaba detenida, su tío vigilado. Hay alguien más, respondió el detective. Alguien a quien aún no conocemos. En ese momento, el teléfono de Yasmín vibró. El número no le resultaba familiar, pero el mensaje la dejó helada. ¿Crees que has ganado? Esto es solo el principio. Mostró el mensaje a Davidson. Haz un seguimiento, ordenó brevemente a su ayudante, y aumenta la seguridad para la señora Clark. ¿Seguridad?, preguntó Yasmín. ¿Crees que estoy en peligro? Más vale prevenir que curar, respondió el detective. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla para Yasmín. Constantemente se sentía vigilada, aunque la gente de Davidson le aseguraba que todo estaba bajo control. Evan estaba bajo arresto domiciliario, cooperando con la investigación. Annette estaba en un centro de detención, negándose a declarar. Una noche, cuando Yasmín volvía a casa, se dio cuenta de que la puerta de su casa estaba abierta. Se le encogió el corazón. Inmediatamente llamó a Davidson. «No entres», le ordenó. «Mis hombres están de camino». Pero ya era demasiado tarde. Una figura emergió de la oscuridad de la casa, una mujer joven que se parecía mucho a Annette. «Buenas noches, señora Clark», dijo con un ligero acento. «Soy la hermana de Ana, o Annette, como usted la conoce». Yasmín se quedó helada. «¿Qué quieres?» «Hablar», respondió Elena con sencillez, «de cómo empezó todo en realidad». En ese momento se detuvo un coche de seguridad, pero Lena ni se inmutó. «No te preocupes, no voy a hacer daño a nadie. Estoy aquí para decir la verdad». El detective Davidson llegó 10 minutos después. Tras una breve comprobación nos permitió hablar, pero insistió en que lo hiciéramos en su presencia. No empezó con Evan, empezó Elena sentada en el salón, ni siquiera con Blue Ridge Investments. Empezó hace 15 años en una pequeña ciudad de Europa del Este. Contó una historia que puso los pelos de punta a Yasmín. La historia de 2 hermanas que crecieron en la pobreza, de su tío que hacía cosas sucias, de cómo las utilizaba en sus planes. «Anna siempre fue su favorita», dijo Elena. «El cebo perfecto para los hombres ricos». «¿Y tú?», preguntó Yasmín. Elena sonrió amargamente. «Yo era un apoyo, alguien que trabaja en la sombra, alguien que limpia cuando las cosas van mal». «¿Cómo ahora?», preguntó Davidson. «¿Cómo ahora?», confirmó Elena. «Pero esta vez es diferente. Esta vez quiero acabar con esto». Sacó un pendrive de su bolso. «Está todo aquí.
Todos los documentos, todas las transacciones, todos los nombres, incluidos los 10 millones que han desaparecido. ¿Por qué haces esto?, preguntó Yasmín. Porque estoy cansada, respondió Elena con sencillez. Cansada de huir, cansada de esconderme, y... vaciló. Vi lo que te hicieron. A tu vida. No está bien. Davidson cogió el pendrive. ¿Entiendes que esto podría ser peligroso para ti? Ya he preparado todo lo que necesito, respondió Elena. Pero primero quiero que se responsabilicen de todo. Pasaron las siguientes horas estudiando los documentos del pendrive. Esto es mucho más que blanqueo de dinero, dijo mientras hojeaba los archivos. Hay espionaje industrial y corrupción a alto nivel. Yasmín se quedó mirando los documentos, intentando comprender la magnitud de lo que estaban tramando. ¿Y Evan sabía todo esto? Al principio no, respondió Elena. Al principio era un objetivo más, pero luego hizo una pausa, empezó a indagar más, y encontró más de lo que debía. ¿Así que decidieron eliminarlo?, preguntó Davidson. Sí, asintió Elena. Se suponía que Ana iba a terminar el caso como siempre, divorcio, escándalo, ruina financiera, pero algo salió mal. ¿Qué fue? Elena miró a Yasmín. Tú eras más fuerte de lo que esperaban, y Evan empezó a dudar por primera vez. Yasmín pensó en su última conversación en el café, en sus palabras sobre el error. ¿Realmente quería detenerlo? Sí, confirmó Elena, pero era demasiado tarde. No dejan marchar a su gente así como así. En ese momento sonó el teléfono de Davidson. La conversación fue breve, pero su rostro se volvió serio. Annette se ha escapado de la custodia. Elena se levantó bruscamente. Eso es imposible. Tenía cómplices, contestó el detective, y al parecer muy influyentes. Yasmín sintió que volvía el miedo. ¿Y ahora qué? Ahora, Elena la miró con firmeza. Empezará una guerra de verdad, y tienes que estar preparada. Davidson empezó a dar órdenes por teléfono, organizando registros y reforzando la seguridad. No tengas miedo, dijo Elena en voz baja. Ahora me tienes a mí, y conozco todos sus secretos. De repente, algo brilló en la ventana. Davidson reaccionó al instante. Todos al suelo. El disparo hizo añicos la ventana, pero la bala dio en la pared. Los guardias rodearon el edificio al instante, pero el tirador ya había desaparecido. Es un aviso, dijo Elena, levantándose del suelo. Davidson dio nuevas órdenes. Vamos a trasladaros a los dos a un piso franco. Ahora. Mientras salían de la casa custodiadas, Yasmín se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Estaba en medio de algo mucho más grande y aterrador que un simple drama familiar. Pero ahora no tenía elección. Tenía que llegar hasta el final, no solo por su propio bien, sino por el de la justicia. El piso franco al que Davidson llevó a Yasmín y Elena estaba situado en las afueras de la ciudad. Era una casa de campo normal de 2 plantas, poco llamativa desde fuera, pero equipada con los sistemas de seguridad más modernos. Yasmín miraba por la ventana la ciudad de noche, tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. No puedo creer que Annette se haya escapado, dijo, volviéndose hacia Elena, que estaba sentada a la mesa de la cocina con su ordenador portátil. Elena no levantó la vista de la pantalla. Siempre ha tenido amigos poderosos. Y no son solo amigos, son personas que tienen mucho que perder si ella habla. En ese momento sonó el teléfono de Davidson. ¿Sí? Escuchó durante unos segundos, con el rostro cada vez más tenso. ¿Qué pasa?, preguntó Yasmín. Evan, respondió brevemente el detective. Lo han encontrado muerto en una celda de detención. Yasmín sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Se hundió en una silla, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Muerto? La versión preliminar es suicidio, dijo Davidson, pero no me lo creo. Elena cerró bruscamente el portátil.
Son ellos. Es su letra. Están eliminando testigos. Jasmine se cubrió la cara con las manos. A pesar de todo lo que había pasado, de todo el dolor y la traición, no podía creer que Evan estuviera muerto. 23 años de matrimonio habían terminado así, una muerte sucia en un centro de detención preventiva. «Necesito verlo», dijo, poniéndose de pie. «No es seguro», argumentó Davidson. «Podrían estar esperando precisamente eso». «No me importa», dijo Jasmine con firmeza. «Necesito despedirme». Davidson miró a Elena. «De acuerdo, pero iremos con un fuerte dispositivo de seguridad». El trayecto hasta el depósito parecía interminable. Jasmine miró por la ventanilla del coche blindado, recordando su vida con Evan, su primera cita, su boda, sus sueños compartidos. ¿Cómo había podido salir todo tan mal? Un patólogo anciano se reunió con ellos en la morgue. «¿Seguro que quiere ver esto?», preguntó con simpatía. Jasmine asintió. Cuando abrieron la sábana, apenas pudo contener el grito. Evan yacía tan tranquilo, casi en paz. Solo las marcas oscuras de su cuello delataban la naturaleza violenta de su muerte. «Esto no es un suicidio», dijo el patólogo en voz baja. «Ha sido un asesinato disfrazado de suicidio». Davidson escribió algo rápidamente en su cuaderno. «¿Puede probarlo?». «Por supuesto», respondió el médico. «Ya estoy preparando un informe oficial». De repente, se oyeron pasos en el pasillo. Olena se puso tensa. «Tenemos que irnos ya». Apenas habían salido por la salida de emergencia cuando oyeron disparos. Davidson empujó a Jasmine y Elena al coche. «Vamos, vámonos». Mientras se alejaban a una distancia segura, Olena sacó su teléfono. Era Ana. «¿Cómo sabía que estaríamos allí?», preguntó Jasmine. «Tiene sus fuentes en la policía», respondió Davidson. «Pero ahora tenemos pruebas de un asesinato. Eso lo cambia todo». De vuelta a la seguridad de la casa, empezaron a elaborar un plan. Elena extendió sobre la mesa un diagrama de las conexiones de la organización. «Mira, todo está conectado. Evan no era una víctima cualquiera. Era una figura clave en su plan de blanqueo de dinero». «¿Pero por qué lo mataron?», preguntó Jasmine. «Estaba cooperando con la investigación». «Por eso», respondió Elena. «Sabía demasiado, y temían que sacara a la luz toda la trama». Davidson extendió algunos documentos nuevos sobre la mesa. «Mira esto. El día antes de morir, Evan consiguió entregar a su abogado un sobre cerrado, con instrucciones de abrirlo solo en caso de que muriera». «¿Y qué contiene?». Jasmine se adelantó. «Aún no lo sabemos», respondió el detective, «pero seguro que es algo importante». En ese momento llamaron a la puerta con una señal preestablecida. El ayudante de Davidson había llegado con noticias. «Jefe, tiene que ver esto. Hemos encontrado a un testigo que vio a 2 personas entrar en la celda de Evan 1 hora antes de que muriera». «¿Quiénes son?», preguntó Davidson rápidamente. El otro era un funcionario de alto rango del ministerio. Elena tecleó rápidamente algo en su portátil. «Aquí está. Michael Donovan, el viceministro, y...», señaló la pantalla. «Mira con quién se reunió el mes pasado». En la foto, Donovan estrechaba la mano de Robert Pierce. «Todo encaja», murmuró Davidson. «Están atando cabos sueltos». Jasmine sintió que le subía la ira, pura y fría. «¿Qué podemos hacer?». «Para empezar», dijo Elena, «tenemos que llegar a ese sobre antes que ellos. Probablemente ya lo saben». A la mañana siguiente trazaron un plan. Jasmine se reuniría con el abogado de Evan en un lugar público mientras los hombres de Davidson le proporcionaban cobertura. Elena se quedó en un piso franco, coordinando la operación a través de un canal de comunicación seguro. Una cafetería del centro de la ciudad parecía el lugar perfecto para reunirse. Mucha gente, varias salidas, buena visibilidad. Jasmine estaba sentada en una mesa, removiendo nerviosamente su café, cuando vio al abogado de Evan.
Se acercó a la mesa con un maletín en la mano. Señora Clark, lo siento mucho. Un sobre, le interrumpió Yasmín. ¿Tiene un sobre? El abogado asintió y sacó un gran sobre marrón. Evan insistió en que le entregara esto a usted personalmente. Solo a usted. De repente, Yasmín notó algo por el rabillo del ojo. Dos hombres vestidos con trajes negros se acercaban a su mesa. La voz de Elena llegó a través del auricular. Son los hombres de Donovan. Coge el sobre y sal por la cocina. Yasmín cogió el sobre y se dirigió rápidamente hacia la salida de servicio. Detrás de ella, oyó gritos y sonidos de lucha mientras los hombres de Davidson detenían a sus perseguidores. En la seguridad del edificio, finalmente abrieron el sobre. Dentro había documentos, un pendrive y una nota manuscrita de Evan. Yasmín, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Sé que no merezco tu perdón, pero espero que esta información ayude a hacer justicia. En lo que estuve involucrado fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. No es solo blanqueo de dinero, es una organización criminal internacional con conexiones en los más altos niveles del gobierno. El pendrive contiene todas las pruebas: transacciones bancarias, registros telefónicos, fotos de reuniones. He estado recopilando todo esto durante el último año, cuando me di cuenta de hasta dónde había llegado. Me estaban utilizando, como a tantos otros, pero yo era demasiado codicioso y estúpido para verlo. Lo siento por todo, por la traición, por las mentiras, por el dolor que te causé. Te merecías algo mejor. Ten cuidado, no se detendrán ante nada. Evan. Yasmín sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, una parte de su corazón seguía sufriendo por el hombre al que una vez había amado. Es una bomba, dijo el detective. Hay pruebas suficientes para meter a medio ministerio en la cárcel. Y a mi tío, añadió Elena. Y a Ana. De repente oyeron el ruido de un helicóptero que se acercaba. Davidson miró por la ventana. Es un helicóptero de la policía. Nos han encontrado, dijo Elena. Tenemos que irnos. Apenas tuvieron tiempo de recoger sus documentos cuando oyeron que derribaban la puerta principal. Pero esta vez estaban preparados. Davidson activó el plan de evacuación que había preparado de antemano. A través del garaje subterráneo, se dirigieron a la siguiente calle, donde les esperaba otro coche. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Yasmín mientras atravesaban a toda velocidad la ciudad nocturna. Al único sitio donde no pueden cogernos, respondió Davidson. Las horas siguientes pasaron volando. Interrogatorios, testimonios, traslado de pruebas. Yasmín nos contó todo de principio a fin, sobre su matrimonio con Evan, sobre la aparición de Annette, sobre la revelación de la trama de blanqueo de dinero. Los agentes federales trabajaron toda la noche. Los arrestos empezaron por la mañana. Donovan, Robert Pierce, docenas de otros altos funcionarios y empresarios. Annette fue encontrada en un aeropuerto privado cuando intentaba salir del país. Ella no se resistió. Tal vez se dio cuenta de que el juego había terminado. Cuando todo terminó, Yasmín estaba junto a la ventana de la oficina de una agencia federal contemplando el amanecer. Elena se le acercó. ¿Qué vas a hacer ahora? Yasmín se quedó pensativa. Toda su vida había sido destruida y reconstruida en estas pocas semanas, pero había sobrevivido. Empezaré de nuevo, dijo. No más mentiras, no más miedo. Solo vivir. Elena sonrió. Eres una mujer fuerte, Yasmín. Más fuerte de lo que crees. Davidson se les acercó con papeles. Señora Clark, los federales quieren ofrecerle una plaza en el programa de protección de testigos, al menos por el momento. Yasmín negó con la cabeza. No, no voy a esconderme más. He terminado. Miró hacia la ciudad despierta. En algún lugar estaba su futuro, desconocido, pero libre de mentiras y manipulaciones. Y estaba dispuesta a afrontarlo con la cabeza bien alta.